Querida familia, muy buenos días a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Es un placer poder acompañarles en esta oportunidad. Hoy tenemos para nuestro espacio de conexión con Dios la lectura del capítulo 24 deseado a todas las gentes, que se titula ¿No es este el hijo del carpintero?, que a su vez es reflejado en la Biblia en el libro de San Lucas, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Quiero invitarte para que tengamos un espacio de oración y para que podamos ver las grandes lecciones que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por este hermoso día. Queremos pedirte que nos enseñes, que nos capacites, que podamos, Señor, discernir tu palabra, encontrar en ella las enseñanzas que tanto necesitamos para nuestra vida. Enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a tomar estas palabras y llevarlas a la práctica, tenerlos en lo más profundo de nuestro ser y no olvidar el mensaje que tienes para nosotros. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, aquí se nos viene hablando acerca de este capítulo, acerca de el momento en el que Jesús está en Nazaret, en su quizás en el lugar donde le conocían, en el lugar donde le vieron crecer, en el lugar donde muchas veces lo vieron trabajar quizás como carpintero. Las personas le eran familiares, eran conocidas, era su ciudad natal. Así que nosotros vemos que cuando va a Nazaret, dice la Biblia, Lucas capítulo 16, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este era la misión del Mesías, la misión del Cristo. Y Jesús, al llegar a Nazaret, en el lugar donde había crecido, en el lugar donde le conocían, Jesús viene con la autoridad no solamente de sus palabras, sino del testimonio de muchas personas, ya que Jesús había iniciado un ministerio, Jesús había ya participado en milagros, ya Jesús tenía el renombre de haber sanado, de haber sacado demonios. Jesús no tenía su autoridad, no es que él mismo viniera a autoproclamarse como el Cristo, como el Mesías, el Salvador, sino que él habla acerca de sino que él asume un papel que ha venido desarrollando, que las personas son testigas de que es alguien diferente, no es una persona común y corriente, y que en él realmente está la bendición de Dios. Él es el Cristo, aquel ungido que ha sido enviado por Dios con la misión de salvar a este mundo. No porque Él lo diga, sino porque ya lo ha demostrado. Su forma de actuar, los prodigios, las señales, las maravillas que manifiesta Jesús, no es algo que pueda hacer cualquier ser humano, es algo que solamente podía hacer el Hijo de Dios. Entonces dice el versículo 20 que, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús viene al lugar donde había crecido, el lugar donde le conocían, y muchas veces, aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros, es que a veces, y lo viene diciendo más adelante, el lugar más difícil para predicar puede ser en el lugar donde nos conocen, puede ser en el lugar donde crecimos, puede ser el lugar donde quizás en nuestro hogar, nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestras personas más cercanas, ya que muchas veces las personas pueden llegar a confundir, pueden llegar a sentir que quizás por habernos visto crecer, por haber visto cómo éramos y ahora lo que podemos ser en Jesús, pues muchas personas les es difícil creer. Sin embargo, este no era el caso de los judíos, porque Jesús siempre fue un joven diferente. A los 12 años estaba en las sinagogas, hablando con los maestros, enseñándoles. Pero el problema es que estos hombres, como lo dice también la escritura, iban a la luz y la luz les incomodaba, porque la luz dejaba manifiestas sus obras, que sus obras eran oscuras. Así que muchas veces
Este rechazo hacia Jesús es debido también a un orgullo. Ellos habían sido, los fariseos, los judíos habían sido muchas veces los maestros del pueblo, aquellos que daban las enseñanzas, y al ver que un niño común, quizás, ustedes saben que el pueblo de Israel tenía un concepto diferente del Mesías, pensaban en un gran guerrero, en un libertador, en alguien que fuese descendencia de David y por ende tuviera quizás el mismo poder y la misma autoridad que en su momento tuvo David. Sin embargo, el inicio de Jesús es un inicio humilde, no es alguien de renombre, no viene de una familia muy acomodada. Por lo contrario, lo vieron crecer, lo vieron trabajando como carpintero, en algún momento le pidieron un trabajo, y ahora el hecho de aceptar de que ese Jesús que vieron crecer, que vieron entre ellos, era el Mesías, el ungido, el Cristo, les costaba demasiado. No les costaba no porque no hubieran señales, porque Jesús hizo señales. Pero su corazón estaba lleno de orgullo, estaba lleno de prejuicios, tenía ideas preconcebidas, dejaron de estudiar la palabra de Dios, dejaron de ver las profecías, se descuidaron de la palabra, se acostumbraron en sus costumbres, valga la redundancia, aprendieron a vivir conforme a lo que ellos deseaban, estaban en un lugar de confort, se sentían tranquilos. Ellos tenían la autoridad sobre el pueblo, lo que ellos decían era respetado y nadie de alguna u otra manera les contradecía. Pero ahora viene el Hijo de Dios, quien le da el verdadero sentido a la palabra de Dios. Y esto causa un malestar en estos hombres. Si estos hombres hubiesen dejado de un lado el orgullo, si hubieran dejado de un lado la autosuficiencia, si hubieran reconocido, si hubieran visto a Jesús no por los prejuicios, el lugar donde nació, quién eran sus papás, su origen humilde, sino que si hubiesen visto las obras que Jesús hacía, pues sencillamente hubiesen tenido el privilegio de poder creído que Él era el cumplimiento de las Escrituras. Dice el versículo 22, todos dan buen testimonio de Él y están maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, nosotros sabemos que Capernaum, como lo vimos en los capítulos anteriores, Capernaum es el lugar quizás donde Jesús puede manifestar más esas señales, esos prodigios, es donde las personas, ojo, no porque en Nazaret no quisiera hacerlo, no porque en Israel no tuviese ese espacio para mostrar ese poder, sino porque en Capernaum era el lugar donde las personas estaban más dispuestas a ver la obra de Jesús. Las personas venían deseosas, voraces, llenas de la necesidad de alimentarse de las maravillas y prodigios de Jesús. Vemos entonces que dice, ellos le dicen, bueno, si usted lo hacen en Capernaum, hágalo también acá en Nazaret. El problema no es que Jesús no lo pudiera hacer, el problema no es que no quisiera hacerlo, el problema es que muchas veces por el hecho de conocer, por el hecho de saber su origen, no estaban dispuestos a creer. Querida familia, el Espíritu de Profecía nos da una enseñanza maravillosa. Muchas veces aquellos que tienen mucho conocimiento, muchas veces aquellos que nacieron con la oportunidad de crecer con la palabra de Dios en un ambiente religioso, en un ambiente donde abunda la palabra de Dios, muchas veces podemos llegar a ser un poco orgullosos, muchas veces podemos llegar a creer que no las sabemos todas y muchas veces nos es difícil cuando una persona es usada por Dios, una persona que quizás no tiene el mismo conocimiento, una persona que quizás no creció en la iglesia como nosotros, una persona que quizás no tiene el mismo origen, pero la palabra de Dios es clara. Dios no busca personas de determinado lugar, Dios busca personas que estén dispuestas a seguirle y al que Dios llama, a ese capacita. Dice también, versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Querida familia, quizás en algún momento nos ha sucedido que aquellos a quienes es más difícil de compartir el mensaje de salvación, este mensaje de la palabra de Dios, muchas veces a quien es más difícil predicar es a aquellos que son conocidos, a los de nuestra propia familia, a nuestros propios amigos. No porque
Dios no tenga el poder de transformar el corazón, sino que muchas veces los prejuicios, el hecho de que la incredulidad de lo que éramos, lo que podríamos llegar a ser, muchas veces el hecho de que nos vieron crecer, muchas veces el hecho de que quizás nuestros padres que no conocen de Dios, el hecho de enseñarles, muchas veces el orgullo de decir, no, pero ¿qué tiene para enseñarme si yo soy el papá? Pues muchas veces esto hace que la palabra de Dios no sea bien recibida. Muchas veces, como lo dice el Señor Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. A veces es difícil. No por eso no quiere decir que no tenemos que cumplir una misión, no por eso no quiere decir que dejemos de predicar. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que ser sabios, comprender que muchas veces les es difícil a esas personas que nos vieron anteriormente ahora aceptar ese cambio que Dios ha hecho en nosotros. En esos momentos es cuando nuestro testimonio, nuestra vida, tiene que hablar más fuerte que nuestras propias palabras. Más adelante sigue diciendo, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Querida familia, aquí hay algo muy importante, y es que Jesús, aunque tenía el deseo de que todos conocieran el reino de Dios, y primero vino a aquellos a quienes tenían este privilegio, este conocimiento de Abraham, aquellos a quienes les fue dada esta gran misión, y a aquellos a quienes se les fue desbordada tanto luz desde el Antiguo Testamento, los mandamientos, los profetas, aunque vino aquellos que del pueblo de Israel, aquellos que habían sido los descendientes de la promesa, no le recibieron. No le recibieron porque muchas veces los prejuicios fueron más grandes que las obras que Jesús realizaba. El orgullo que tenían como nación, orgullo que tenían como maestro, quizás no les permitía, y sus conceptos no les permitían escuchar la verdad de alguien que tenía un origen tan sencillo como Jesús. Pero Jesús les está diciendo que eso no es algo nuevo. Eso no es algo que solamente pasó con él. Incluso que al profeta Elías le sucedió que, habiendo tantas viudas en Israel, fue solamente en Sarepta, una nación que no hacía parte del pueblo de Israel, una nación que no tenía el concepto de Dios, una nación idólatra. Fue allí donde esta mujer recibió a Elías y donde fue testiga del poder y el milagro de Dios. También se habla acerca de Naamán. Naamán fue sanado, pero aunque fue sanado no hacía parte del pueblo de Israel, era alguien que era sirio. Pero nosotros vemos que muchas veces aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, aquellos que no crecieron con una luz tan clara como la que nosotros tenemos, como la que tenía el pueblo de Israel, son aquellos que son más deseosos, que están más abiertos, que están más dispuestos a aceptar el Evangelio de Dios. Querida familia, Dios desea que nuestro conocimiento se base en la palabra de Dios. No dejemos que nuestras costumbres, no dejemos que nuestras ideas preconcebidas, aquello con lo que crecimos, aquello que decimos está bien sin saber el por qué, no dejemos que esos conceptos y esas ideas nos alejen de la verdad que hay en la palabra de Dios. Dios tiene grandes cosas para hacer en nuestra vida. Dios quiere hacer grandes milagros en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios espera que creamos. Solamente tenemos que creer. Y para poder creer tenemos que dejar a un lado nuestras propias ideas y creer en la palabra de Dios. Recuerda, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Dios te invita para que le creas, para que confíes en aquello que ha hecho en tu vida, en el pasado, el que está haciendo en el presente y que seguirá haciendo en el futuro. Dios te bendiga. Recuerda que podamos ser testigos, que podamos predicar incluso a aquellos que son de nuestra familia, a aquellos que son más cercanos a nosotros, aunque muchas veces no es fácil, aunque muchas veces tienen sus ideas, sus preconceptos, aunque a veces nadie es profeta en su propia tierra, que tu testimonio, que tu vida, que las señales que Jesús ha hecho en tu vida
y en cada uno de tus seres amados, que ellos puedan ser testigos de ese gran poder, que tu propio testimonio sea tu más grande predicación. Un feliz día, que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Enséñanos a hacer tu voluntad, que podamos predicar a aquellos que te necesitan a través de nuestro testimonio. Que nuestro testimonio sea tan fuerte, que nuestra relación contigo sea tan evidente, que las personas, Señor, puedan ver que con nosotros camina aquel que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Acompáñanos, dirígenos en este día y enséñanos a hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y familia, un feliz día, que el Señor les bendiga grandemente.